Esposo agredió al hijo de su esposa en plena fiesta de cumpleaños, pero nadie se dio cuenta. Marcela caminaba por las calles de la Ciudad de México con la cabeza baja, sintiendo el peso de los años sobre sus hombros. Había aprendido a ocultar su tristeza detrás de una sonrisa cansada, a esconder los recuerdos de un amor que alguna vez la hizo sentir viva y, sobre todo, a aceptar la dura realidad en la que vivía ahora. Pero el pasado nunca desaparece realmente. Se oculta en los rincones de la memoria, esperando el momento oportuno para resurgir y recordarte todo lo que perdiste. Marcela tenía apenas 22 años cuando conoció a Damián Suárez, un hombre con la piel del color de la noche y unos ojos llenos de luz. Era carismático, soñador y ambicioso, pero sin una sola moneda en los bolsillos. Él la amaba como nunca nadie la había amado antes. Damián no tenía riquezas ni lujos, pero la hacía sentir como la mujer más especial del mundo. Cuando la tomaba de la mano, parecía que nada malo podía pasar. Su historia de amor fue intensa y apasionada, como aquellas que las mujeres sueñan tener al menos una vez en la vida. Él no tenía miedo de gritarle al mundo cuánto la amaba, de protegerla de todo y de todos, de jurarle que algún día le daría una vida de reina. Aunque en ese momento no tuvieran más que un pequeño apartamento de alquiler y un viejo colchón donde dormían abrazados. El tiempo pasó y la felicidad se multiplicó cuando nació Santiago, el hijo de ambos. El pequeño llegó al mundo con la piel morena de su padre y los ojos grandes y soñadores de su madre. Era un niño risueño, dulce y lleno de energía. Para Marcela, Santiago era la prueba viviente del amor que compartía con Damián. Pero el destino es cruel con quienes más aman. Damián trabajaba día y noche, tratando de cumplir su promesa de una vida mejor para su familia. Pero los negocios no prosperaban, las cuentas se acumulaban y la pobreza los acechaba con garras afiladas. Hubo días en los que no tenían que comer. Marcela lloraba en silencio, sintiendo que su amor no era suficiente para alimentar a su hijo. Damián comenzó a cambiar. La frustración lo devoraba, la impotencia lo hacía un hombre amargado. Voy a solucionar esto, decía siempre, con una firmeza que cada vez sonaba más desesperada. Pero los meses pasaban y la situación solo empeoraba. Marcela, en su angustia, comenzó a perder la fe. Una noche, después de una fuerte discusión, Damián le dijo algo que jamás olvidaría. Si crees que estarás mejor sin mí, entonces vete. Marcela sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Se fue. Sosteniendo a Santiago en brazos, con lágrimas resbalando por sus mejillas, Marcela cruzó la puerta sin mirar atrás. Nunca más volvió a saber de Damián. No hubo llamadas. No hubo cartas. Nada. Aquel hombre que alguna vez la amó con locura había desaparecido. Y con él, también desapareció la mujer soñadora que ella solía ser. Marcela no tardó en descubrir que el mundo es despiadado con una mujer sola y sin dinero. Trabajó de lo que pudo, en restaurantes, en tiendas, en limpieza, cualquier cosa para asegurar que Santiago tuviera techo y comida. Y fue en medio de ese caos que apareció Rodrigo Santamaría, un hombre que, al principio, parecía ser su salvación. Rodrigo tenía estatus, dinero y la estabilidad que ella tanto necesitaba. La cortejó con paciencia, ofreciéndole lo que nunca tuvo con Damián, cenas en restaurantes lujosos, flores caras, promesas de un futuro seguro. Marcela, cansada de luchar sola, se convenció de que tal vez merecía ese descanso, de que tal vez Rodrigo era la respuesta que tanto había esperado. Cuando él le propuso matrimonio, ella aceptó sin pensarlo demasiado. Y así, con un anillo en el dedo y un susurro de esperanza en el corazón, Marcela creyó que al fin podría olvidar el pasado y empezar de nuevo. Pero el destino tenía otros planes. Rodrigo no era el hombre perfecto que aparentaba ser. Y muy pronto, su verdadera naturaleza saldría a la luz. Marcela despertó esa mañana con la sensación de que algo dentro de ella se apagaba lentamente. Ya no recordaba la última vez que se sintió realmente feliz. La casa en la que vivía con Rodrigo era amplia, con muebles caros y un aroma constante a perfume importado. Todo parecía impecable por fuera, pero las paredes guardaban secretos que nadie veía. Un matrimonio que parecía perfecto, pero que en la intimidad se desmoronaba como un castillo de arena.
Rodrigo no era el hombre encantador que la sedujo años atrás. Había cambiado. O quizá nunca había cambiado. Tal vez siempre fue así y ella simplemente no lo quiso ver. Desde que se casaron, él había comenzado a mostrar su verdadera naturaleza, fría, controladora, cruel. Los primeros meses, Marcela intentó convencerse de que solo eran malentendidos, que Rodrigo tenía problemas en el trabajo y que su mal humor no tenía nada que ver con ella ni con Santiago. Pero con el tiempo, las excusas se desvanecieron. Los comentarios hirientes se volvieron frecuentes. Te estás descuidando, Marcela. Antes te arreglabas más. ¿De verdad piensas que puedes opinar sobre mis decisiones? No sabes nada de negocios, mejor dedícate a la casa. Ese niño, siempre metiéndose en todo. Algún día vas a entender que no me casé con él, sino contigo. Al principio, Marcela no respondía. No porque no tuviera fuerzas, sino porque sentía miedo. Rodrigo nunca la había golpeado, pero su mirada era suficiente para hacerla temblar. Y lo peor de todo era lo que pasaba cuando él miraba a Santiago. El niño tenía 8 años y había crecido con la esperanza de que algún día su padrastro lo viera con cariño. Pero ese día nunca llegó. Rodrigo lo ignoraba la mayor parte del tiempo, pero cuando se dirigía a él, lo hacía con un tono de desprecio que ponía la piel de Marcela de gallina. No hagas tanto ruido. Camina derecho. No ensucies la sala con tus juguetes. No molestes a tu madre, tiene cosas más importantes que hacer. Y lo peor de todo. Eres igual a tu padre. Esa frase era una daga en el pecho del niño, aunque él todavía no entendiera por qué. Rodrigo odiaba a Santiago. No solo porque no era su hijo, sino porque cada vez que lo veía, recordaba que ese niño era la prueba viviente de que Marcela había amado a otro hombre antes que a él. Pero su odio iba más allá. Rodrigo despreciaba a Damián. Cuando conoció a Marcela, supo que ella era una mujer con cicatrices, una mujer que había sido abandonada por un don nadie que no pudo sostenerla. Y al ver a Santiago con su piel morena y sus ojos oscuros llenos de vida, sentía rabia. Los de su tipo nunca llegan lejos, murmuraba para sí mismo, asegurándose de que nadie lo oyera. Marcela, aunque lo notaba, se negaba a creer que Rodrigo fuera capaz de odiar a un niño. Solo necesita tiempo para acostumbrarse, se decía una y otra vez. Pero el tiempo pasaba, y Rodrigo nunca cambió. Al contrario, su desprecio se hacía más evidente cada día. Hubo noches en las que Santiago se quedaba callado durante la cena, moviendo los cubiertos en el plato sin tocar la comida. ¿No tienes hambre, hijo?, le preguntaba Marcela. Santiago solo negaba con la cabeza. Rodrigo lo miraba con fastidio, como si su sola existencia fuera una molestia. Cuando terminaban de cenar, Marcela llevaba a Santiago a su habitación y lo arropaba. Y era en la oscuridad, cuando todo estaba en silencio, que Santiago susurraba la verdad. Mamá, ¿por qué Rodrigo no me quiere? Marcela sentía el corazón destrozarse en 1000 pedazos. Quería decirle que no era cierto, que Rodrigo sí lo quería, que con el tiempo todo mejoraría. Pero no podía mentirle. En lugar de responder, lo abrazaba con todas sus fuerzas, como si así pudiera protegerlo de un mundo que ya empezaba a lastimarlo. Pero ella sola no era suficiente para protegerlo de Rodrigo. Y pronto, las palabras crueles se transformarían en algo mucho peor. El sol se filtraba por la ventana de la habitación de Santiago, iluminando su rostro con un brillo dorado. Se despertó con los ojos llenos de ilusión, sintiendo que ese día sería especial. No era un día cualquiera. Era su cumpleaños número 10. Se levantó de un salto, sin importarle el frío del suelo bajo sus pies descalzos. En su corazón, aún existía la esperanza de que este año todo sería diferente. Quizás esta vez Rodrigo le sonreiría, quizás esta vez recibiría un abrazo suyo. Quizás, solo quizás, podría sentirse parte de esa familia que en muchos momentos lo hacía sentir como un extraño. Marcela entró en la habitación con una sonrisa radiante, llevando un pastel pequeño con una vela encendida. «Feliz cumpleaños, mi amor», dijo con dulzura. Santiago la abrazó con fuerza.
Ella era su refugio, su fortaleza, su todo. Gracias, mamá. Hoy será un gran día, cariño. Tendremos una fiesta con globos, piñatas y todos tus amigos estarán aquí. Los ojos de Santiago brillaron con emoción. ¿Rodrigo también celebrará conmigo? La sonrisa de Marcela se congeló por un instante. Claro que sí, hijo, mintió con ternura, acariciándole el cabello. Pero en el fondo, su corazón temblaba de incertidumbre. Rodrigo había estado de mal humor los últimos días. Le molestaba la idea de organizar una fiesta innecesaria, gastando dinero en algo que, según él, no tenía sentido. Ese niño no necesita nada de esto, Marcela, había dicho con frialdad. Pero si quieres tirar tu dinero, haz lo que quieras. Y eso hizo. Marcela no permitiría que el resentimiento de Rodrigo arruinara el día más importante de su hijo. La casa se llenó de colores y risas. Había globos por todas partes, mesas con dulces y bocadillos, una enorme piñata en forma de estrella esperando a ser golpeada. Los niños corrían de un lado a otro, disfrutando de la música y los juegos. Santiago estaba feliz. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía querido, incluido, rodeado de personas que lo apreciaban. Marcela lo miraba con el corazón lleno de amor. Todo había valido la pena con tal de ver su sonrisa. Pero en una esquina de la sala, Rodrigo observaba la escena con desdén. Sostenía un vaso de whisky en la mano, su mandíbula apretada, su mirada oscura clavada en el niño que no soportaba. Le molestaba verlo feliz. Le molestaba que ese mocoso celebrara con tanta gente alrededor. Le molestaba que Marcela gastara tanto esfuerzo en él. El fastidio se transformó en ira cuando, en medio del bullicio, Santiago corrió sin mirar y tropezó con la mesa donde Rodrigo había dejado su vaso, derramando la bebida sobre su costoso traje. Un silencio pesado cayó sobre la sala por un instante. Rodrigo se quedó quieto, con el líquido resbalando por su camisa, sintiendo cómo su rabia aumentaba hasta el punto de hervir en su interior. Marcela se apresuró a reaccionar. Santiago, pide disculpas, dijo, con la voz preocupada. El niño bajó la mirada, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Perdón, Rodrigo. No fue mi intención. Rodrigo forzó una sonrisa. No pasa nada, hijo, dijo en un tono tranquilizador. Marcela suspiró aliviada. Tal vez, por primera vez, Rodrigo reaccionaría con calma. Pero ella no vio la forma en que él apretó el puño con fuerza. No vio la sombra oscura que cruzó por sus ojos. No supo que, en lo más profundo de su ser, Rodrigo estaba a punto de hacer algo imperdonable. Ven conmigo un momento, Santiago, dijo con voz controlada. El niño dudó, pero obedeció. Marcela no notó nada extraño. No sabía que su hijo estaba a punto de vivir el peor momento de su corta vida. Rodrigo lo llevó al interior de la casa, lejos de las miradas de los invitados. Se detuvo en un rincón del pasillo y, de un solo movimiento, lo tomó bruscamente del brazo y lo empujó contra la pared. Santiago sintió el impacto en la espalda y abrió los ojos con terror. ¿Sabes lo que hiciste, maldito mocoso?, espetó Rodrigo con los dientes apretados. Yo no quise. Pero antes de que pudiera terminar la frase, sintió un golpe seco en la mejilla. Su pequeño cuerpo se estremeció por el impacto. Las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. No llores, estúpido. No quiero ver tu cara de víctima, le escupió Rodrigo, sujetándolo con fuerza. El niño temblaba, su corazón latiendo con fuerza descontrolada. Eres un problema, ¿lo sabes? No eres más que un estorbo en mi casa. Un error. Un niño sin valor. Santiago tragó saliva, incapaz de decir nada. Rodrigo se inclinó sobre él, su voz baja y amenazante. Y no le dirás nada a tu madre, ¿verdad? Porque si lo haces, te prometo que será peor. Santiago sintió que su mundo se desmoronaba. No podía respirar. No podía hablar. Lo único que podía hacer era sentir con la cabeza, suplicando que todo terminara. Rodrigo lo soltó con brusquedad y se alisó la camisa, como si nada hubiera pasado.
Vuelve a la fiesta, le ordenó. El niño se quedó paralizado unos segundos antes de obligarse a moverse. Caminó de regreso al jardín con los pasos pesados, sintiendo el ardor en su rostro y la vergüenza quemándole el pecho. Pero nadie lo vio. Nadie se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir. La música seguía sonando, los niños reían, los adultos conversaban. Todo seguía igual. Excepto Santiago. Él ya no era el mismo. Marcela se acercó a él con una sonrisa, pero al ver su rostro, notó algo extraño en su mirada. ¿Todo bien, mi amor? El niño solo asintió. No podía decir nada. No debía decir nada. Porque si lo hacía, Rodrigo cumpliría su amenaza. Y él tenía demasiado miedo para averiguar qué significaba algo peor. Santiago permaneció de pie en medio de la fiesta, con el ruido de las risas y la música alrededor, pero sin escuchar nada realmente. Sentía un ardor punzante en la mejilla donde Rodrigo lo había golpeado, y aunque intentaba ignorarlo, el dolor no solo estaba en su rostro, sino también en su corazón. Se abrazó a sí mismo, como si pudiera protegerse de todo lo que acababa de suceder. Miró a su madre, que hablaba con algunos invitados, ajena a lo que él acababa de vivir. Quiso llamarla, contarle todo, pero la voz de Rodrigo seguía retumbando en su cabeza. Si lo dices, será peor. El miedo lo paralizaba. No podía decir nada. No debía decir nada. Respiró hondo y forzó una sonrisa cuando uno de sus amigos lo llamó para seguir jugando. Corrió con ellos, tratando de convencerse de que todo estaba bien, pero las sombras del miedo se aferraban a su alma. Mientras tanto, Rodrigo se había retirado al interior de la casa. Cerró la puerta del baño y se miró en el espejo. Su camisa aún tenía rastros de la bebida derramada y su expresión era una mezcla de furia y satisfacción. Había esperado tanto tiempo para hacerle entender a ese mocoso su lugar. Ese niño no tenía derecho a estar en su casa. No tenía derecho a recibir tanto amor de Marcela. No tenía derecho a existir. Sus puños aún estaban tensos. Por primera vez, había cruzado la línea. Y lo peor de todo era que se sentía bien. Sabía que nadie sospecharía nada. Santiago no se atrevería a decir una palabra. Y si lo hacía, ¿quién le creería? Salió del baño con calma y volvió al jardín, donde Marcela lo recibió con una sonrisa, sin notar nada extraño en su comportamiento. Como siempre, ella no veía la verdad que estaba justo frente a sus ojos. Las horas pasaron y la fiesta comenzó a llegar a su fin. Los niños se despedían uno a uno, llevándose bolsas de dulces y regalos en las manos. Santiago los veía marcharse, sintiendo que su felicidad se desvanecía con cada paso que daban hacia la salida. Sabía que cuando el último invitado se fuera, la realidad lo golpearía de nuevo. Marcela se acercó a él, acariciándole el cabello con ternura. ¿Te divertiste, mi amor? El niño asintió en silencio. ¿Te ves cansado? ¿Quieres ir a tu cuarto a descansar un poco? Sí, mamá. Rodrigo, que estaba sentado en un sillón con un vaso de whisky en la mano, lo miró con una sonrisa torcida. Vete a la cama, campeón. Hoy fue un gran día, ¿no? Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar ese tono burlón. Ese hombre era un monstruo, y su madre no lo veía. Se dirigió a su habitación con pasos lentos, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso. Cerró la puerta y se dejó caer en la cama, apretando los ojos con fuerza. No quería llorar. No quería sentir miedo. Pero el miedo estaba ahí, respirándole en la nuca, recordándole que su hogar no era un lugar seguro. Cerró los puños con fuerza. Se prometió a sí mismo que nunca dejaría que Rodrigo lo viera llorar. Se prometió que, algún día, todo cambiaría. Pero lo que él no sabía era que la pesadilla apenas estaba comenzando. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja melancólico. Dentro de la casa, Marcela recogía los últimos restos de la fiesta, guardando los platos, doblando las servilletas y tirando los papeles de los regalos abiertos. Era como si tratara de sostener los pedazos de una felicidad efímera, de un instante de paz que no volvería a repetirse.
Santiago ya estaba en su habitación. Se había acostado temprano, diciendo que estaba cansado, pero Marcela sintió algo extraño en su voz. Un matiz de tristeza, de miedo, de algo que él no se atrevía a decir. Se acercó a la puerta de su cuarto y la entreabrió. El niño estaba acostado de espaldas, con la cara escondida en la almohada. «¿Mi amor?», susurró con dulzura. Santiago no se movió. «¿Te pasa algo?». El niño permaneció en silencio por un momento, como si estuviera debatiéndose entre hablar o no. Finalmente, se giró, mostrando su rostro a medias en la tenue luz del cuarto. Marcela sintió un golpe en el pecho. Había una sombra rojiza en su mejilla. Un moretón. El corazón le dio un vuelco. «Santiago, ¿qué te pasó?». El niño abrió la boca, pero no encontró las palabras. Sus labios temblaron, y por un momento, pareció que se rompería en llanto. «Nada, mamá. Me caí jugando». Marcela frunció el ceño. No le creyó. «Santiago, dime la verdad». El niño bajó la mirada, con el pecho agitado. No quería decirlo. No podía. Si lo dices, será peor. Pero su madre lo conocía demasiado bien. Algo no estaba bien. Le tomó el rostro con suavidad, examinando la marca en su piel. Era un golpe. No una caída. Marcela sintió una ola de angustia y rabia recorrer su cuerpo. «¿Quién te hizo esto?», preguntó con voz temblorosa. Santiago apretó los labios. Dijo: «Por favor, dime la verdad». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del niño. No podía más. Fue Rodrigo. Marcela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué dijiste?». «Me pegó, mamá. Hoy, en la fiesta, cuando derramé su bebida». La cabeza de Marcela comenzó a dar vueltas. Su piel se erizó y un escalofrío helado la recorrió de pies a cabeza. «No. No, no puede ser. Me dijo que no te dijera nada. Que si lo hacía, sería peor». Las lágrimas rodaban por las mejillas de su hijo, y en ese instante, Marcela sintió como algo dentro de ella se rompía en 1000 pedazos. Se levantó de golpe, con la respiración agitada. Su mundo entero había colapsado en un segundo. «Voy a hablar con él». Santiago la tomó del brazo, asustado. «No, mamá». Pero ella ya no escuchaba. Su sangre hervía, su piel ardía de furia. Todo el miedo, toda la negación, todo el silencio se transformó en una ira imparable. Salió de la habitación y se dirigió a la sala, donde Rodrigo estaba sentado con un vaso de whisky en la mano, viendo televisión como si nada hubiera pasado. «Eres un maldito cobarde». Rodrigo levantó la vista con una ceja arqueada. «¿Perdón? Tú le pegaste a mi hijo». «A mi hijo». Rodrigo suspiró y dejó el vaso sobre la mesa, mirándola con fastidio. «No sé qué te dijo ese mocoso, pero está exagerando». Marcela sintió el impulso de golpearlo. Ese descaro, esa frialdad, esa forma de minimizar lo que había hecho. «Tiene un moretón en la cara, Rodrigo. Lo golpeaste. Es un niño». Rodrigo se levantó lentamente, acercándose a ella con una calma que la aterrorizó. «Baja la voz», susurró. Marcela sintió un escalofrío. Pero no se detuvo. «Tú eres un monstruo. Te metiste con un niño indefenso». Rodrigo sonrió con burla. «¿Y qué vas a hacer, Marcela? ¿Ir a la policía? ¿Y decir qué? Que tu hijo tropezó y se cayó porque es un torpe, y que tú, como madre histérica, quieres culparme por algo que no hice». Marcela sintió un nudo en la garganta. «Voy a protegerlo de ti». Rodrigo la miró fijamente, y de repente, su expresión cambió. Su paciencia se acabó. «¿Protegerlo? ¿De mí?». Soltó una carcajada amarga. «Marcela, esto es mi casa. Mi dinero lo paga todo. ¿A dónde piensas irte?». Marcela sintió un nudo en el estómago. «Me voy con mi hijo». Rodrigo se cruzó de brazos, sonriendo con desprecio.
¿Y a dónde? ¿A la calle? ¿Vas a volver con tu exmarido, ese pobre diablo? Oh, espera, ni siquiera sabes dónde está. Te dejó, Marcela. Se largó y te abandonó como la tonta que eres. Las palabras fueron como cuchillos. Rodrigo se acercó más, inclinándose hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. No eres nada sin mí. Marcela sintió que su cuerpo se estremecía. Vete a la mierda, Rodrigo. Él sonrió con frialdad y dio un paso atrás. Muy bien, Marcela. Si quieres irte, vete. Dicho esto, fue hasta la puerta principal, la abrió de golpe y señaló la calle. Lárgate. Marcela sintió un escalofrío. ¿Qué? Que te largues. Tú y tu hijo. Ahora mismo. Marcela sintió que el aire le faltaba. No puedes hacer esto. Rodrigo rió. Oh, claro que puedo. Esta casa es mía. Tú solo eras una carga que acepté. ¿Pensaste que te amaba? ¡Qué patética! Marcela sintió un ardor en el pecho. Todo el amor que alguna vez creyó que existía se convirtió en cenizas en ese instante. Rodrigo se alejó y comenzó a sacar sus cosas del armario. No. Marcela intentó detenerlo. No me puedes echar así. Pero él la ignoró. Aquí tienes tus cosas, Marcela. No quiero volver a verte. Marcela sintió que las lágrimas nublaban su vista. Todo se estaba desmoronando. Fue hasta la habitación de Santiago y lo encontró abrazado a sus rodillas, temblando. Mi amor, susurró, con la voz quebrada. Tenemos que irnos. El niño alzó el rostro, con los ojos enrojecidos. ¿Nos está echando? Marcela tragó saliva. Sí. Santiago se abrazó a ella con fuerza. No quiero quedarme aquí, mamá. Ella cerró los ojos con dolor. No te preocupes, hijo. Nos iremos, y nunca volveremos. Con el corazón destrozado, tomó las pocas cosas que pudo y salió de la casa. Rodrigo los observó desde la puerta, con una sonrisa de victoria en los labios. Buena suerte en la calle, Marcela. Y sin más, cerró la puerta en su cara. Marcela sintió el frío de la noche en la piel. Se abrazó a Santiago y miró la calle oscura. No tenía a dónde ir. No tenía dinero. No tenía nada. Solo tenía a su hijo. Y con eso, bastaba. Pero lo que no sabía era que el destino aún tenía un último giro preparado para ella. Porque, justo en ese momento, un coche negro y lujoso se detuvo frente a ellos. Y de él, bajó un hombre alto y elegante. Marcela levantó la vista, y el mundo se detuvo. ¿Marcela? Era él. Damián. La noche era fría y el viento helado golpeaba la piel de Marcela como pequeños cuchillos afilados. Sus brazos rodeaban el frágil cuerpo de Santiago, protegiéndolo del aire cortante. Estaban solos, en medio de la calle, con las pocas pertenencias que habían podido sacar antes de que Rodrigo los echara como si fueran basura. El corazón de Marcela latía con fuerza, pero no por miedo. No. Miedo era lo que había sentido durante años viviendo bajo el mismo techo que aquel hombre cruel, permitiendo que su veneno la envenenara poco a poco. Creyendo sus palabras llenas de desprecio hasta convencerse de que no valía nada. Ahora ya no había miedo. Solo un dolor profundo y ardiente en el pecho, una mezcla de rabia, humillación y tristeza. Santiago temblaba entre sus brazos. No solo por el frío, sino por la incertidumbre de no saber qué pasaría con ellos ahora. «Mamá, ¿a dónde vamos a ir?», preguntó con la voz temblorosa. Marcela tragó saliva y acarició su cabello con ternura. «No lo sé, mi amor, pero te prometo que estaremos bien». El niño no respondió. Solo la abrazó más fuerte, como si temiera que, si la soltaba, desaparecería. Marcela miró a su alrededor. Las calles estaban casi vacías, solo algunos autos pasaban de vez en cuando, ignorando su presencia. Quiso gritar. Quiso maldecir. Quiso llorar. Pero se obligó a mantenerse fuerte. No podía derrumbarse.
No ahora. Fue entonces cuando un auto negro y brillante apareció en la calle y se detuvo justo frente a ellos. Marcela sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta del auto se abrió lentamente y, de él, bajó un hombre alto, de traje elegante y mirada intensa. Su piel oscura resaltaba bajo la luz tenue de los faroles, y su porte imponente hacía que cualquiera que lo viera supiera que no era un hombre común. Marcela sintió su respiración entrecortarse. No podía ser. Era imposible. Pero ahí estaba. Damián. Los años habían pasado, pero su presencia seguía siendo la misma. Fuerte. Impactante. Inquebrantable. Marcela sintió que sus piernas flaqueaban, como si su cuerpo entero recordara lo que había sido amada por aquel hombre, y lo que había sido perderlo. Damián la miró fijamente. Sus ojos, que alguna vez la miraron con amor, ahora reflejaban sorpresa, incredulidad y algo más. Algo que ella no pudo descifrar. ¿Marcela? Su voz profunda resonó en la noche como un trueno lejano. Ella abrió la boca, pero no supo qué decir. No era así como imaginó que volvería a verlo. No después de tantos años. No después de todo lo que había sufrido. Damián bajó la mirada y entonces lo vio. Santiago. El niño lo miraba con los ojos muy abiertos, sin comprender del todo lo que estaba pasando. Pero Damián sí lo comprendió. Y en ese momento, su mundo cambió por completo. Porque, aunque habían pasado años desde la última vez que vio a su hijo, lo reconoció de inmediato. Era él. Más grande. Más delgado. Más triste. Pero era su hijo. El aire se volvió denso, el tiempo pareció detenerse. Marcela sintió que su corazón estaba a punto de explotar. Damián dio un paso hacia ellos. ¿Qué está pasando? Su voz ya no era solo de sorpresa. Había rabia. Había dolor. Marcela sintió un nudo en la garganta. No quería decirlo. No quería admitirlo. Porque admitirlo significaría aceptar lo bajo que había caído. Significaría confesar que había cometido el peor error de su vida. Pero entonces, Santiago la miró con ojos suplicantes, buscando una respuesta, buscando seguridad. Y Marcela supo que no podía seguir callando. Respiró hondo y, con la voz temblorosa, dejó escapar la verdad. Nos echaron de casa. Rodrigo nos echó. Damián se quedó inmóvil. Sus ojos oscuros se tornaron aún más sombríos. ¿Rodrigo? Marcela asintió, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. Mi esposo, mi exesposo. Damián cerró los puños con fuerza. ¿Ese malnacido te puso en la calle con mi hijo? Su voz era baja, contenida, pero Marcela sintió un escalofrío. Damián estaba furioso. Nos maltrató a Santiago, su voz se quebró. Le pegó. Damián dio un paso atrás, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Qué? Marcela sintió que el llanto que había estado reprimiendo finalmente la vencía. Le pegó, Damián, le pegó a nuestro hijo. La respiración de Damián se volvió errática. Marcela nunca lo había visto así. Nunca. No dijo nada más. No lo necesitaba. Porque en ese momento, Damián tomó una decisión. Sin decir una palabra, se quitó el saco de su costoso traje y lo colocó sobre los hombros de Marcela. Luego, se inclinó hacia Santiago y lo cargó en sus brazos, sosteniéndolo con una ternura que hizo que el niño rompiera en llanto. Vámonos. Marcela lo miró con confusión. ¿A dónde? Damián la miró fijamente. A casa. Marcela sintió que sus piernas finalmente cedían. Y, por primera vez en años, se permitió ser salvada. Subieron al auto sin decir una palabra más. Pero en el interior de Damián, una tormenta estaba a punto de desatarse. Rodrigo pagaría por lo que había hecho. Y se aseguraría de que nunca más volviera a ponerle una mano encima a su hijo. El automóvil se deslizaba por las calles de la ciudad con un silencio denso en su interior. Santiago, agotado por el miedo y la confusión, se había quedado dormido en los brazos de Damián.
Sus pequeños dedos aún se aferraban a la solapa de su camisa, como si temiera que, si lo soltaba, todo desaparecería. Marcela, sentada en el asiento trasero junto a ellos, miraba el rostro de su hijo con el corazón hecho trizas. Aún podía ver la sombra del golpe que Rodrigo le había dejado en la mejilla. Quiso tocarlo, acariciarlo, prometerle que nunca más lo lastimarían, pero su propia mano temblaba demasiado. Levantó la vista y observó a Damián. Su expresión era dura, tensa, sus ojos oscuros clavados en el camino, pero su mandíbula apretada delataba el huracán que se gestaba dentro de él. No era el mismo hombre que había dejado atrás hace años. Damián Suárez había cambiado. Su ropa era impecable, su auto lujoso, su postura imponente. Ya no era el joven que se rompía la espalda trabajando de sol a sol sin ver resultados. Ahora emanaba poder, autoridad y un frío peligroso que antes no estaba ahí. El auto giró y entró a una calle privada, con árboles alineados a los lados y faroles iluminando el camino con una luz tenue. Marcela se dio cuenta de que se dirigían a una zona exclusiva de la ciudad, una de esas en las que ella solo había soñado vivir alguna vez. El auto se detuvo frente a una imponente mansión de grandes ventanales y jardines perfectamente cuidados. Marcela sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. Damián salió del auto con Santiago en brazos y se dirigió hacia la puerta sin decir una palabra. Marcela bajó con torpeza, aún incrédula, siguiéndolo en silencio. Cuando entraron, la luz suave de la casa reveló un interior elegante pero acogedor. Los suelos brillaban con un mármol costoso, las paredes estaban adornadas con obras de arte y, sin embargo, no era un lugar frío ni vacío. Era un hogar. Santiago se removió ligeramente en brazos de Damián. A pesar del cansancio y el dolor, su pequeño cuerpo se relajó en cuanto cruzaron la puerta. Por primera vez en años, estaba en un lugar seguro. Damián llevó al niño hasta una de las habitaciones y lo acostó en la cama con la suavidad de quien sostiene algo invaluable. Marcela lo siguió en silencio, observando cómo su hijo, sin abrir los ojos, se aferraba a la almohada con un suspiro tranquilo. Un nudo de emoción le apretó la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio a Santiago dormir sin miedo? Damián se quedó unos segundos mirándolo antes de salir del cuarto con pasos firmes. Marcela lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. Cuando llegaron a la sala, Damián se detuvo y se giró lentamente hacia ella. ¿Qué demonios te pasó, Marcela? Su voz no era un reproche. Era un lamento. Marcela sintió las lágrimas quemándole los ojos. No quería llorar frente a él. No después de tantos años. No después de todo lo que había pasado. Pero ya no podía seguir fingiendo que era fuerte. Su cuerpo tembló y, sin poder evitarlo, se derrumbó. Se cubrió el rostro con las manos, las lágrimas fluyendo sin control, mientras el peso de todo lo que había soportado la aplastaba de golpe. Damián la observó por un instante antes de acercarse y colocar una mano firme en su hombro. Ya pasó. Marcela negó con la cabeza, sin poder detener el llanto. No, no ha pasado. Él la miró fijamente, esperando. Marcela respiró hondo, tratando de calmarse. Tenía que contarle la verdad. Cuando nos separamos, no sabía qué hacer. Me sentí perdida. Creí que nunca te volvería a ver, que no tendría otra oportunidad de ser feliz. Damián apartó la mirada por un momento, como si recordara el pasado con amargura. No tienes idea de lo que me costó alejarme de ustedes. Marcela sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué lo hiciste? Damián bajó la mirada, su expresión se ensombreció. Porque no tenía nada que ofrecerte. Marcela sintió que su cuerpo se tensaba. Siempre creyó que Damián se había rendido. Que la había dejado porque no pudo con la presión. Pero ahora entendía que él nunca quiso irse. Trabajé. Me rompí el alma. Cada segundo, cada esfuerzo, cada sacrificio fue por ustedes. Marcela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Damián, ¿cómo lograste todo esto? Él la miró fijamente. Porque no tenía otra opción. Marcela lo observó en silencio, asimilando la realidad.
Damián ya no era un hombre humilde luchando por sobrevivir. Era un hombre poderoso. Un hombre que había vuelto para reclamar lo que le arrebataron. Ella sintió un escalofrío. Porque sabía que lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre. Rodrigo se despertó con un dolor de cabeza insoportable. La resaca le perforaba el cráneo como si le martillaran las sienes con clavos de hierro. Se llevó la mano a la cara, sintiendo la piel pegajosa por el sudor y el alcohol que aún impregnaba su cuerpo. La habitación estaba en penumbras, con las cortinas cerradas, y un hedor a whisky rancio flotaba en el aire. Se incorporó con dificultad, entrecerrando los ojos al notar que el vaso de cristal que había dejado en la mesa la noche anterior estaba roto en el suelo. ¿Cuántos vasos había roto en los últimos días? Ya había perdido la cuenta. Desde que Marcela y el mocoso se fueron, su vida se había convertido en un vacío insoportable. No porque los extrañara. No. Rodrigo no era un hombre sentimental. Lo que le carcomía por dentro era la humillación. La idea de que esa mujer, a quien él creía tener dominada, se hubiera atrevido a desafiarlo, a marcharse, a despreciarlo de esa manera. Pero lo que más lo atormentaba era la sensación de que ella había encontrado la manera de sobrevivir sin él. No podía soportar la idea de que ella estuviera bien mientras él se hundía en su propio infierno. Se levantó tambaleante y se dirigió al baño, mirándose en el espejo. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre derrotado, el cabello desordenado, la barba descuidada, las ojeras marcadas bajo sus ojos inyectados de sangre. No era el mismo hombre seguro y arrogante de antes. Porque su mundo se estaba desmoronando. Primero, el banco lo había llamado para informarle que tenía pagos atrasados en su hipoteca. Luego, la empresa en la que trabajaba lo despidió. Una reestructuración, dijeron. Pero Rodrigo no era estúpido. Sabía que lo habían echado porque su reputación estaba manchada. Porque, de alguna forma, su historia con Marcela se había filtrado. Porque había personas poderosas que, sin que él lo supiera, estaban moviendo los hilos para destruirlo. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. No podía permitirse caer. No él. Él siempre había sido el fuerte. El que tenía el poder. El que tomaba las decisiones. ¿Cómo era posible que ahora lo hubieran reducido a esto? Tomó su teléfono con manos temblorosas y revisó los mensajes. Nada. Los amigos que antes lo adulaban y le reían las gracias ahora lo ignoraban. Los socios con los que solía hacer negocios ahora ni siquiera contestaban sus llamadas. Estaba solo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. No. No podía aceptar esto. Él no era un fracasado. Él no iba a terminar como ese maldito negro que Marcela había amado. Su pecho se llenó de rabia solo de pensarlo. Toda su vida, Rodrigo había despreciado a los hombres como Damián. Hombres que, según él, nacían para perder. Hombres que nunca llegarían a hacer nada. Hombres que no tenían derecho a desafiarlo. Y sin embargo, ahora él era el que estaba en la ruina. Y Damián. Un pensamiento cruzó su mente como un rayo. ¿Dónde estaba Marcela? En los días siguientes a su partida, Rodrigo había intentado convencerse de que ella no duraría mucho sola. Que tarde o temprano volvería arrastrándose, rogándole que la aceptara de nuevo. Pero no lo hizo. Y eso significaba solo una cosa. Alguien la había salvado. Y si había alguien en este mundo que aún podía tenderle la mano a esa mujer, era él. Damián. Rodrigo sintió un escalofrío de furia al comprender la verdad. Marcela no solo lo había dejado. Había regresado con ese maldito. De repente, todo encajó en su cabeza como una trampa mortal. El trabajo que había perdido. Los negocios que se cayeron de la noche a la mañana. Las llamadas que nunca le devolvieron. Era él. Damián. Ese hombre lo había estado hundiendo en silencio, sin ensuciarse las manos, sin decir una sola palabra. Y lo peor de todo era que lo estaba logrando. Rodrigo sintió cómo la desesperación se mezclaba con el odio. Tenía que hacer algo. No podía permitir que ese hombre lo destruyera.
No podía permitir que Marcela ganara. No podía permitir que su vida terminara así. Así que hizo lo único que su orgullo herido le permitió hacer. Tomó su chaqueta, se lavó la cara y salió de su apartamento en ruinas. Iba a encontrar a Marcela. Iba a pedirle ayuda. ¿Y si ella no quería ayudarlo? Se aseguraría de que ella también cayera. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad. El agua resbalaba por las ventanas de los edificios, arrastrando consigo la suciedad acumulada en las calles. La noche era fría, oscura, implacable. Rodrigo caminaba bajo la tormenta, con la ropa empapada y los zapatos chapoteando en los charcos de agua lodosa. Su cuerpo temblaba, pero no solo de frío. Era la desesperación lo que lo hacía estremecerse. Habían pasado días desde que lo despidieron. Días desde que los bancos comenzaron a llamarlo insistentemente para exigirle los pagos atrasados. Días desde que su mundo dejó de ser lo que él conocía. Se había quedado sin dinero, sin casa, sin trabajo. Y ahora también sin dignidad. Rodrigo Santamaría, el hombre que alguna vez se creyó intocable, ahora no era más que un despojo. Había tocado todas las puertas posibles. Nadie le tendió la mano. Los socios con los que antes compartía whisky en bares exclusivos ahora ni siquiera le respondían las llamadas. Sus supuestos amigos, aquellos que reían sus chistes y lo adulaban, lo evitaban como si fuera una enfermedad contagiosa. Era como si el mundo se hubiera puesto de acuerdo para borrarlo de la faz de la tierra. Y, en el fondo, sabía quién estaba detrás de todo. Damián. Ese maldito había regresado solo para vengarse. Lo había quitado todo, uno por uno, con una precisión quirúrgica. Primero, su estabilidad financiera. Luego, su reputación. Y ahora, su dignidad. Pero Rodrigo no iba a rendirse. No aún. Sabía que aún le quedaba un último recurso. Marcela. Ella era la única que podía salvarlo. Porque aunque lo despreciara, aunque lo odiara con todo su ser, en el fondo, seguía siendo la misma mujer débil y sentimental que él conocía. Y Rodrigo contaba con eso. Se ajustó el abrigo empapado y cruzó la calle, con el agua cayéndole sobre la cara sin piedad. Sus pasos se hicieron más lentos cuando llegó al portón de aquella mansión imponente. Era una casa majestuosa, con una fachada elegante y luces cálidas que iluminaban el jardín perfectamente cuidado. Era el tipo de casa que siempre había soñado tener. Y, sin embargo, ahora pertenecía a Damián. La rabia le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica, pero la sofocó. Tenía que controlarse. Se acercó a la puerta y tocó el timbre con la mano temblorosa. Esperó. El sonido de la lluvia era lo único que rompía el silencio de la noche. Unos segundos después, la puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Marcela. Rodrigo sintió un nudo en la garganta al verla. Se veía diferente. Su piel ya no tenía el tono pálido y cansado de antes. Sus ojos, aunque sorprendidos por su presencia, reflejaban una fuerza que antes no estaba ahí. No dijo nada. Solo lo miró. Rodrigo tragó saliva y bajó la cabeza, adoptando la pose de hombre derrotado que había ensayado en su mente. Marcela. Ella no respondió. Él suspiró, frotándose el rostro como si estuviera al borde del colapso. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que te hice mucho daño. Pero, no tengo a dónde ir. Marcela apretó los labios. Rodrigo la miró, con los ojos llenos de súplica. Por favor, solo necesito un poco de ayuda. Silencio. Marcela lo estudió por un momento, como si intentara ver más allá de sus palabras. Rodrigo sintió que su plan estaba funcionando. Sabía que ella tenía buen corazón. Sabía que, a pesar de todo, no lo dejaría morir en la calle. Pero entonces, un sonido de pasos se escuchó detrás de Marcela. Rodrigo sintió un escalofrío cuando vio una sombra imponente aparecer en la puerta. Damián. Su mirada era gélida, impenetrable. Un rey observando a un mendigo. Rodrigo sintió que la garganta se le cerraba. No lo había visto en años, pero ahí estaba, de pie, con el porte de un hombre que lo tenía todo.
todo lo que Rodrigo había perdido. Damián cruzó los brazos y se inclinó levemente hacia adelante, como si estuviera disfrutando de la escena. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó con tono burlón. Rodrigo sintió la sangre hervir en sus venas, pero se obligó a mantener la compostura. Solo vine a hablar con Marcela. Damián sonrió con frialdad. ¿Para qué? Rodrigo tragó saliva. Necesito ayuda. La sonrisa de Damián se ensanchó. ¿Ayuda? Rodrigo bajó la cabeza, fingiendo humildad. Perdí mi trabajo, mi casa, no tengo nada. Damián lo miró sin parpadear. Entonces ahora sabes lo que se siente. Rodrigo sintió que su estómago se retorcía. Damián. El hombre alzó una ceja. ¿Damián? Qué confianza la tuya. Rodrigo sintió la desesperación trepar por su espalda. Por favor, yo lo perdí todo. Damián inclinó la cabeza, como si estuviera disfrutando del momento. Así que ahora eres tú el que necesita ayuda. Rodrigo sintió un escalofrío en la columna. Había pasado años burlándose de ese hombre. Años despreciándolo. Y ahora estaba de rodillas frente a él. Damián se acercó lentamente y lo miró con una mezcla de lástima y diversión. ¿Sabes? Durante mucho tiempo, soñé con este momento. Rodrigo levantó la vista. Damián, por favor. No, lo interrumpió fríamente. No me llames por mi nombre. Porque tú no eres nadie. Rodrigo sintió que el corazón le martillaba el pecho. Damián lo observó por un segundo más, como si estuviera decidiendo su destino. Y entonces, con la voz más fría y cruel que Rodrigo había escuchado en su vida, susurró. Un hombre como tú nunca será nada en la vida. Rodrigo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Damián sonrió levemente y dio un paso atrás. Ahora lárgate de mi casa. Rodrigo se quedó inmóvil. Damián levantó una ceja. ¿O quieres que llame a seguridad? Rodrigo apretó los puños. Su cuerpo entero temblaba. De rabia. De humillación. De odio. No dijo nada más. Solo se giró y caminó bajo la lluvia, sintiendo como su dignidad se desvanecía con cada paso. El frío le calaba los huesos, pero lo único que podía sentir era el vacío. Había perdido. Y lo peor de todo era que lo había perdido todo a manos del hombre que más despreciaba. Damián lo había vencido sin siquiera tocarlo. Y Rodrigo supo, en ese momento, que jamás volvería a levantarse. El sol de la mañana se filtraba a través de las amplias ventanas de la mansión, proyectando sombras suaves sobre los muebles de madera oscura y las alfombras elegantes. Un aroma a café recién hecho llenaba el aire, mezclado con el perfume tenue de flores frescas en los jarrones. Era un nuevo día, uno distinto a todos los anteriores. Marcela estaba de pie en la terraza, con una taza caliente entre las manos. Miraba hacia el jardín, donde Santiago corría descalzo por el césped, riendo mientras Damián fingía atraparlo. Nunca antes lo había visto así. Libre. Feliz. Su hijo, aquel niño que durante tanto tiempo vivió bajo el miedo y el desprecio, ahora tenía un hogar donde podía respirar sin temor. Marcela sintió un nudo en la garganta. Apretó la taza con fuerza, dejando que el calor de la cerámica templara la frialdad que aún sentía en el pecho. Aún le costaba creer que todo aquello era real. Había pasado tanto tiempo en la oscuridad que la luz la cegaba. Damián la había salvado. Pero, más que eso, ella misma se había salvado. Porque cuando Rodrigo la echó de su casa como si fuera una carga indeseable, ella creyó que no tenía nada. Pero ahora entendía que, en realidad, había sido liberada. Unos pasos firmes detrás de ella la hicieron girar. Damián se acercó con calma, con las manos en los bolsillos del pantalón de lino. Su mirada era tranquila, pero profunda. ¿En qué piensas? Marcela bajó la vista a la taza, revolviendo el café con la cuchara de plata. En lo rápido que cambió todo. Damián se quedó en silencio por un momento, como si procesara sus palabras. La vida puede cambiar en un instante, respondió con voz firme. A veces para bien.
A veces para mal. Marcela asintió lentamente. Pero duele. Damián soltó una risa baja, sin alegría. Sí. Duele mucho. Se quedaron en silencio. Marcela sabía que él había sufrido tanto como ella. Quizás más. Porque él no solo perdió a la mujer que amaba. Perdió años con su hijo. Perdió momentos que nunca podría recuperar. Damián la miró con intensidad. Nunca debí dejarte. Marcela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero lo hiciste. Damián desvió la mirada, con la mandíbula apretada. No tenía nada, Marcela. ¿Qué podía ofrecerte? Ella dejó la taza sobre la mesa y se cruzó de brazos. No me importaba el dinero. Damián soltó una carcajada amarga. Tal vez no. Pero el hambre sí. Marcela sintió que el corazón le latía con fuerza. Él tenía razón. Por más que lo negara, por más que quisiera aferrarse a la idea romántica de que el amor lo podía todo, la realidad era otra. La pobreza la había empujado a tomar malas decisiones. El miedo a la incertidumbre la había llevado directo a las manos de Rodrigo. Pero ahora, mirando hacia atrás, entendía que la mayor lección que había aprendido era que ella nunca más permitiría que alguien decidiera su destino. Nunca más dependeré de nadie, dijo con voz firme. Damián la miró fijamente. Nunca más tendrás que hacerlo. Marcela sostuvo su mirada. Había algo en sus ojos que la hacía estremecer. Porque en ellos ya no veía solo a su primer amor. Veía a un hombre que había sufrido, que había luchado, que había caído y se había levantado más fuerte. Un hombre que ahora estaba dispuesto a recuperar lo que una vez perdió. Y, por primera vez en muchos años, Marcela sintió esperanza. Se giró para mirar a Santiago, que seguía corriendo entre las flores, riendo sin preocupaciones. Lo habían logrado. Habían salido del infierno. Habían vencido sus miedos. Habían encontrado un hogar. Y mientras el sol brillaba sobre ellos, Marcela supo, con absoluta certeza, que el pasado ya no tenía poder sobre ella. Porque la vida, después de todo, siempre se encarga de devolverle a cada uno lo que realmente merece. ¿Qué les pareció esta historia llena de emoción, sufrimiento y justicia? Queremos saber su opinión. Dejen su comentario y cuéntenos qué parte les impactó más. No olviden suscribirse al canal y darle like al video para más historias intensas y llenas de drama. Su apoyo es muy importante para seguir trayéndoles contenido inolvidable.